Era un martes como cualquier otro. Yo, Carlos Hernández, estaba en la cocina de mi restaurante El Sabor de México, preparando los platos para la cena. El aroma de las especias llenaba el aire mientras cortaba cebollas con la precisión de un cirujano. A mis 35 años, había alcanzado mi sueño de ser chef y dueño de mi propio establecimiento. «Chef, llegó la entrega de tomates», gritó Ramón, mi sous-chef, desde la puerta trasera. «Perfecto, lo revisaré en un minuto», respondí, terminando de cortar las cebollas. Me limpié las manos en el delantal y tomé mi celular para revisar la hora. Fue entonces cuando todo cambió. Una notificación parpadeaba en la pantalla. Un mensaje de un número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero algo me hizo abrirlo. Mi corazón se detuvo. En la pantalla, una foto. Una foto que nunca debería haber visto. Mariana, mi esposa de 32 años, estaba en los brazos de otro hombre. No era una foto inocente de compañeros de trabajo. Era íntima, apasionada, explícita. Mis manos temblaban mientras miraba fijamente la imagen. Mariana, con quien había construido una vida durante los últimos 10 años, estaba traicionando nuestra confianza, nuestro amor, nuestro matrimonio. «Chef, ¿está todo bien?», preguntó Ramón, notando mi repentina palidez. Tragué saliva, tratando de mantener la compostura. Sí, solo un problema personal. Nada de qué preocuparse. Pero era una mentira. Todo estaba mal. Mi mundo se estaba desmoronando ante mis ojos. Volví mecánicamente al trabajo. Mi mente un torbellino de emociones. Ira, tristeza, confusión, todo mezclado como los ingredientes de una receta que no sabía cómo preparar. Las horas pasaron como un borrón. Cocinaba por instinto, mis años de experiencia guiándome a través de los movimientos familiares mientras mi mente estaba a kilómetros de distancia. Cuando finalmente cerré el restaurante y me encontré solo en la cocina silenciosa, permití que la realidad me golpeara con toda su fuerza. Me senté pesadamente en un taburete, la foto aún abierta en mi celular. «¿Por qué, Mariana?», murmuré al vacío de la cocina. «¿Qué hice mal?». Recuerdos de nuestra relación pasaron por mi mente. Nuestro primer encuentro en un café, el nerviosismo de la propuesta de matrimonio, la alegría de comprar nuestra primera casa juntos. Todo parecía una mentira ahora. Decidí confrontarla. No podía esperar hasta el día siguiente. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. El camino a casa nunca pareció tan largo. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada curva parecía alejarme aún más de la verdad que tan desesperadamente buscaba. Cuando finalmente llegué, la casa estaba oscura y silenciosa. Mariana debía estar durmiendo. Parte de mí quería gritar, despertarla y exigir explicaciones. Pero otra parte, la parte que aún la amaba a pesar de todo, me hizo dudar. Me senté en la sala oscura, la luz de la calle entrando por las rendijas de la cortina, creando sombras fantasmales en las paredes. El tic-tac del reloj en la pared parecía ensordecedor en el silencio de la noche. Tomé mi celular nuevamente, mirando la foto que había destruido mi vida. El hombre en la imagen, suponía, era André. Lo conocía vagamente de las fiestas de la empresa de Mariana. Siempre pensé que era solo un compañero de trabajo, tal vez incluso un amigo. Qué tonto fui. Las horas pasaron lentamente. Alternaba entre momentos de intensa ira, donde quería romper todo a mi alrededor, y momentos de profunda tristeza, donde las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a penetrar por la ventana, escuché movimiento en el piso de arriba. Mariana estaba despertando. Mi corazón se aceleró. El momento de la verdad había llegado. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Se detuvo abruptamente al verme sentado en la oscuridad. «Carlos, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no viniste a la cama anoche?», preguntó, su voz aún ronca por el sueño. Lentamente, levanté la mirada para encontrarme con la suya.
Mariana, comencé, mi voz temblando ligeramente. Tenemos que hablar. Debe haber notado algo en mi tono, porque su expresión cambió instantáneamente de confusión a preocupación. ¿Qué pasó? ¿Ocurrió algo en el restaurante? Reí amargamente. No, nada pasó en el restaurante, pero sí pasó algo. Algo que lo cambió todo. Sin decir más, giré mi celular hacia ella, mostrándole la foto que había recibido. El rostro de Mariana palideció, sus ojos se agrandaron por el shock y la culpa. Carlos, yo... ¿Puedo explicarlo? Tartamudeó, dando un paso hacia mí. Me levanté abruptamente haciéndola retroceder. ¿Explicar? ¿Explicar exactamente qué, Mariana? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Hacernos esto? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No es lo que parece, Carlos. Es complicado. ¿Complicado? Grité, mi voz haciendo eco en la casa silenciosa. ¿Qué hay de complicado en engañar a tu marido? ¿En tirar por la borda 10 años de matrimonio? Mariana cayó de rodillas, sollozando incontrolablemente. Por favor, déjame explicar. No es solo André. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿No es solo André? ¿Qué quieres decir con eso? Ella levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. Hay otros, en la empresa. El mundo pareció girar a mi alrededor. Me apoyé en la pared para no caer. ¿Otros? ¿Cuántos otros, Mariana? Yo no estoy segura exactamente. Empezó con André, pero luego Patricia, mi jefa. Ella sugirió que... No pude escuchar más. El zumbido en mis oídos ahogaba sus palabras. Mariana seguía hablando, tratando de explicar, pero yo no podía procesar nada más. ¡Basta!, grité, interrumpiendo su flujo de palabras. No quiero escuchar nada más. Se acabó, Mariana, se acabó. Caminé hacia la puerta, necesitando desesperadamente aire fresco. Mariana se levantó, tratando de alcanzarme. Carlos, por favor, no te vayas. Podemos hablar de esto. Podemos arreglar las cosas. Me detuve con la mano en el picaporte, volviéndome para mirarla una última vez. ¿Arreglar? No hay nada que arreglar, Mariana. Lo destruiste todo. Todo lo que construimos juntos, todas las promesas que nos hicimos. No hay vuelta atrás. Con esas palabras abrí la puerta y salí a la mañana soleada. El contraste entre el día brillante y la oscuridad que sentía por dentro era casi doloroso. Caminé sin rumbo por las calles del barrio, mi mente un torbellino de pensamientos y emociones. La gente pasaba a mi lado, yendo al trabajo, viviendo sus vidas normales. Cómo envidiaba esa normalidad ahora. Terminé en un pequeño parque donde Mariana y yo solíamos hacer picnics los fines de semana. Me senté en un banco, mirando el lago donde solíamos alimentar a los patos. Cada recuerdo feliz ahora parecía manchado, contaminado por la traición. Me quedé allí durante horas perdido en mis pensamientos, tratando de entender cómo mi vida había llegado a este punto. El sol estaba alto en el cielo cuando finalmente decidí volver a casa. No porque quisiera, sino porque sabía que necesitábamos tener una conversación final. Al llegar a casa encontré a Mariana sentada en la sala, los ojos rojos de tanto llorar. Se levantó cuando me vio, pero no se acercó. Carlos, yo... Levanté la mano interrumpiéndola. No, Mariana, ahora me vas a escuchar. Quiero saberlo todo, cada detalle sórdido, no porque quiera lastimarme más, sino porque necesito entender cómo llegamos a este punto. Y así, durante las horas siguientes, Mariana confesó todo. Cómo empezó con coqueteos inocentes con André, cómo evolucionó a encuentros secretos, y cómo, eventualmente, se transformó en una compleja red de relaciones dentro de la empresa. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón, pero me obligué a escuchar. Necesitaba conocer la extensión de la traición para poder seguir adelante. Cuando finalmente terminó, el sol ya se estaba poniendo. El silencio que siguió era ensordecedor. ¿Y ahora qué?, preguntó Mariana,
su voz casi un susurro. La miré, a la mujer que había amado durante tanto tiempo, y sentí nada. El amor, la confianza, todo había sido reemplazado por un doloroso vacío. Ahora, respondí, mi voz firme, te vas. Quiero que salgas de esta casa para mañana. No quiero verte, no quiero hablarte. Se acabó, Mariana. Realmente se acabó. Ella comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no me conmovió. Me levanté y fui a la habitación de invitados cerrando la puerta tras de mí. Escuché a Mariana sollozando en la sala, pero me obligué a ignorarla. Acostado en la cama, mirando al techo, me di cuenta de que un capítulo de mi vida había terminado. El futuro era incierto, aterrador, pero también liberador. Por primera vez desde que vi esa foto, sentí una pequeña chispa de esperanza. Mañana sería un nuevo día. Un día sin Mariana, sin mentiras, sin traiciones. Sería difícil, doloroso, pero sería el comienzo de algo nuevo. Y con ese pensamiento, finalmente me quedé dormido, exhausto física y emocionalmente. La mañana siguiente llegó con una claridad brutal. Me desperté en la habitación de invitados, desorientado por un momento antes de que los eventos del día anterior me golpearan como una avalancha. El silencio en la casa era ensordecedor, y me pregunté si Mariana se habría ido ya. Con un suspiro pesado me levanté y me dirigí a la cocina. Necesitaba café, mucho café. Para mi sorpresa, Mariana estaba allí, sentada en la mesa de la cocina, con una taza humeante frente a ella. Sus ojos estaban rojos e hinchados y parecía que no había dormido en toda la noche. «Carlos», dijo ella suavemente cuando me vio. «Yo no me he ido. Sé que me pediste que me fuera, pero necesitamos hablar, realmente hablar». Quería gritar, decirle que se fuera, que no había nada más que decir. Pero una parte de mí, la parte que aún buscaba respuestas, me hizo asentir silenciosamente. Me serví una taza de café y me senté frente a ella, manteniendo una distancia que parecía infranqueable. «Habla», dije simplemente, mi voz ronca por la falta de sueño y el exceso de emociones. Mariana tomó una respiración profunda. «Lo que te dije ayer no es toda la historia. Hay más, mucho más. Y sé que te lo debo. Te debo la verdad completa». Sentí que mi estómago se revolvía. ¿Qué más podría haber? ¿Qué podría ser peor que lo que ya sabía? «Continúa», logré decir, aferrándome a mi taza de café como si fuera un salvavidas. «No es solo André», comenzó ella, su voz temblando ligeramente. «Ha habido otros en la oficina». Cerré los ojos, sintiendo como si cada palabra fuera un golpe físico. «¿Cuántos?», pregunté, no estando seguro de si realmente quería saber la respuesta. «3, tal vez 4», respondió ella, y pude escuchar la vergüenza en su voz. «¿Y Patricia?». Abrí los ojos de golpe. «¿Patricia? ¿Tu jefa?». Mariana asintió, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Ella fue quien lo sugirió inicialmente». «¿Sugirió qué exactamente?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Ella dijo que así es como funcionan las cosas en el mundo corporativo, que si quería avanzar, si quería llegar a la cima, tenía que estar dispuesta a hacer lo que fuera necesario. La ira que había estado conteniendo explotó de repente. Me levanté de la silla, haciendo que se cayera hacia atrás con un estruendo. «¿Me estás diciendo que me engañaste, que traicionaste nuestro matrimonio, por un maldito ascenso?». Mariana se encogió ante mi arrebato, pero no retrocedió. «No era solo por el ascenso, Carlos, era por el poder, por el reconocimiento. Quería ser alguien, quería que la gente me respetara, me admirara». «¿Y creíste que acostarte con tus colegas te daría eso?», grité, incrédulo. «¿Qué clase de respeto pensaste que ganarías así?». «No lo entiendes», dijo ella, su voz subiendo de tono. «En ese mundo, en esa industria, así es como funcionan las cosas. Patricia me lo dejó claro desde el principio».
Si quería llegar a alguna parte, tenía que jugar según sus reglas. Me pasé las manos por el pelo, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Nuestros votos? ¿Todo eso no significó nada para ti? Mariana se levantó acercándose a mí. Por supuesto que significó algo. Significó todo. Pero me sentía estancada, Carlos. Veía cómo tu carrera despegaba, cómo te convertías en un chef reconocido, y yo seguía siendo solo otra empleada más en una gran corporación. Así que decidiste cambiar eso acostándote con tus colegas, dije, el disgusto evidente en mi voz. No fue así de simple, respondió ella, la frustración evidente en su tono. Comenzó con pequeños favores, información privilegiada. Luego, una noche, después de una fiesta de la empresa, André y yo... No quiero los detalles, la interrumpí bruscamente. Lo que quiero saber es cómo pudiste mirarme a los ojos cada noche, decirme que me amabas, sabiendo lo que estabas haciendo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Mariana ahora. Porque te amaba, Carlos. Todavía te amo, pero también amaba la sensación de poder, de control. Era adictivo. Sacudí la cabeza, incapaz de comprender su lógica. ¿Y Patricia? ¿Cómo encaja ella en todo esto? Mariana se mordió el labio, claramente incómoda. Patricia, ella es la que orquesta todo. Ella decide quién asciende, quién se queda atrás, y ella disfruta jugando con la gente, manipulándolos. ¿Y tú te convertiste en su peón voluntario? Pregunté, la incredulidad y el disgusto mezclándose en mi voz. Al principio no fue voluntario, admitió Mariana. Ella me presionó, me amenazó, pero luego comencé a ver los beneficios, los ascensos, los bonos, el reconocimiento. Me alejé de ella, necesitando poner distancia física entre nosotros. ¿Te estás escuchando? Estás hablando de prostituirte por un ascenso como si fuera una estrategia de negocios perfectamente aceptable. En ese mundo lo es, respondió ella, su voz apenas un susurro. Sé que suena horrible, Carlos. Sé que es horrible, pero una vez que estás dentro, es difícil salir. Me volví hacia ella, la ira y el dolor luchando por el dominio en mi interior. ¿Y cuándo planeabas decírmelo? ¿O pensabas que podrías mantener esta doble vida para siempre? Mariana bajó la mirada, la culpa evidente en cada línea de su cuerpo. No lo sé. Supongo que me estaba mintiendo a mí misma, pensando que podía mantener separados estos dos mundos. El silencio cayó entre nosotros, pesado y opresivo. Miré a la mujer frente a mí, tratando de reconciliar a la Mariana que conocía y amaba con esta extraña que hablaba tan casualmente de traición y manipulación. ¿Qué quieres de mí, Mariana? Pregunté finalmente, el cansancio evidente en mi voz. ¿Qué esperas que haga con toda esta información? Ella levantó la mirada, sus ojos suplicantes. Quiero que lo entiendas, Carlos. Quiero que veas que no fue por falta de amor hacia ti. Fue un error, una serie de errores terribles. Pero podemos superarlo, podemos arreglarlo. Negué con la cabeza, sintiendo una profunda tristeza apoderarse de mí. No, Mariana, no podemos. Lo que has hecho no es solo una infidelidad, es una traición completa a todo lo que creía que éramos, a todo lo que pensé que valorabas. Carlos, por favor, suplicó ella, acercándose. Dame otra oportunidad. Renunciaré a mi trabajo. Cortaré todos los lazos con esa gente. Podemos empezar de nuevo. Por un breve momento, consideré su oferta. La idea de perdonar, de intentar reconstruir lo que teníamos, era tentadora. Pero entonces recordé la foto, las confesiones, la forma en que hablaba de sus acciones como si fueran simplemente movimientos estratégicos en un juego. No, dije finalmente, mi voz firme. No, Mariana, esto no es algo que podamos superar. La confianza se ha roto por completo, y sin confianza no tenemos nada. Las lágrimas brotaron nuevamente de sus ojos,
pero esta vez no me conmovieron. ¿Qué voy a hacer?, preguntó, su voz quebrada. Eso es algo que tendrás que decidir por ti misma, respondí. Pero no será conmigo. Quiero el divorcio, Mariana. Y quiero que te vayas de esta casa hoy mismo. Ella asintió lentamente, la realidad de la situación finalmente cayendo sobre ella. Lo siento, Carlos. Lo siento tanto. Yo también, respondí, sintiendo un profundo cansancio apoderarse de mí. Yo también. Mientras veía a Mariana subir las escaleras para empacar sus cosas, me di cuenta de que un capítulo de mi vida había terminado definitivamente. El futuro era incierto, pero al menos sería un futuro basado en la verdad, no en mentiras y engaños. El sonido del timbre me sobresaltó. Habían pasado apenas unas horas desde que Mariana se había ido, y yo estaba sentado en el sofá, mirando sin ver realmente la televisión encendida. Me levanté con pesadez, preguntándome quién podría ser. Tal vez Mariana había olvidado algo. Abrí la puerta y me encontré cara a cara con André, el hombre de la foto, el amante de mi esposa. Mi mente tardó un segundo en procesar lo que estaba viendo. ¿Dónde está Mariana?, exigió André, su voz cargada de hostilidad. Antes de que pudiera responder, noté que no estaba solo. Detrás de él, un hombre que no reconocí se mantenía en segundo plano, con una expresión amenazante. Se ha ido, respondí secamente, intentando cerrar la puerta. Pero André fue más rápido, poniendo su pie para evitarlo. No te creo, gruñó, empujando la puerta con fuerza. «Mariana», gritó, intentando entrar en la casa. La rabia que había estado conteniendo durante las últimas 24 horas explotó de repente. Sin pensar, lancé un puñetazo directo a la cara de André. Mi puño conectó con su mandíbula con un satisfactorio crujido. André trastabilló hacia atrás, sorprendido por el golpe, pero su compañero reaccionó rápidamente, abalanzándose sobre mí. Caímos al suelo del vestíbulo, rodando y golpeándonos. «¡Hijo de puta!», gritó André, recuperándose del golpe inicial y uniéndose a la pelea. Me encontré luchando contra dos hombres a la vez. Años de levantar ollas pesadas y trabajar largas horas en la cocina me habían dado más fuerza de la que aparentaba, pero aún así, estaba en desventaja numérica. Logré conectar varios golpes, sintiendo cómo la nariz del compañero de André se rompía bajo mi puño. Pero también recibí lo mío. Un golpe en el estómago me dejó sin aliento, y sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. La pelea se trasladó a la sala de estar, derribando muebles y rompiendo objetos decorativos. En medio del caos, escuché un grito familiar. «¡Paren! ¡Por favor, paren!». Mariana estaba de pie en la entrada, con los ojos abiertos de horror ante la escena frente a ella. Debe haber regresado para buscar algo que había olvidado. Su presencia distrajo a André y a su amigo por un momento, lo suficiente para que yo lograra ponerme de pie. Aprovechando la oportunidad, agarré una lámpara de mesa y la estrellé contra la cabeza de André. Él cayó al suelo aturdido. Su compañero, viendo que las cosas se habían salido de control, retrocedió hacia la puerta. «Esto no ha terminado», amenazó, antes de salir corriendo. Me volví hacia Mariana, la adrenalina aún corriendo por mis venas. «¿Qué demonios haces aquí? ¿Y por qué trajiste a estos imbéciles?». «Yo no los traje», respondió ella, su voz temblando. «Vine a buscar mi pasaporte. No sabía que vendrían». André comenzó a moverse en el suelo gimiendo de dolor. Mariana se acercó a él, pero yo la detuve. «No te acerques a él», gruñí. «Está herido», protestó ella. «Por su culpa», grité, la ira nuevamente tomando el control. «Por tu culpa. Todo esto es por tu culpa». En mi arrebato, di un manotazo al jarrón que estaba sobre la mesa cercana. El jarrón voló por el aire, rozando a Mariana antes de estrellarse contra la pared. Un fragmento cortó su mejilla, dejando una línea roja de sangre. Mariana se llevó la mano a la cara, sus ojos llenos de miedo y shock. «Carlos», susurró. El ver su sangre me hizo volver a la realidad.
Nunca en mi vida había estado tan cerca de perder el control por completo. Me sentí enfermo. «Vete», dije, mi voz apenas audible. «Llévate a este idiota y vete. No quiero volver a verte nunca más». Mariana ayudó a André a levantarse. Él me miró con odio, pero estaba demasiado aturdido para hacer nada más. «Esto no quedará así», murmuró André mientras Mariana lo guiaba hacia la puerta. «Si vuelves a poner un pie en mi propiedad, llamaré a la policía», advertí. Mariana se detuvo en la puerta, mirándome una última vez. «Lo siento, Carlos. Nunca quise que las cosas terminaran así». No respondí. No tenía nada más que decirle. Cerré la puerta detrás de ellos y me apoyé contra ella, deslizándome hasta el suelo. Miré a mi alrededor. La sala de estar era un desastre. Muebles volcados, vidrios rotos, manchas de sangre en la alfombra. Era el reflejo perfecto de cómo me sentía por dentro. Me levanté lentamente, sintiendo cada golpe y contusión. Necesitaba limpiar este desastre, pero primero necesitaba un trago. Me serví un whisky con manos temblorosas y lo bebí de un trago. Mientras el alcohol quemaba mi garganta, pensé en cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en menos de 48 horas. Había pasado de ser un chef felizmente casado a un hombre solo, golpeado y traicionado. El sonido de sirenas en la distancia me sacó de mis pensamientos. Alguien, probablemente un vecino, debió haber llamado a la policía al escuchar la conmoción. Suspiré profundamente. Esta noche estaba lejos de terminar. Me senté en el sofá volcado esperando la llegada de la policía. Tendría mucho que explicar, pero por primera vez en mi vida, no tenía idea de por dónde empezar. ¿Cómo explicas que tu mundo se ha desmoronado en cuestión de días? Las luces azules y rojas comenzaron a parpadear a través de las ventanas. Era hora de enfrentar la realidad, por dura que fuera. Me levanté, me alicé la camisa ensangrentada lo mejor que pude y me preparé para abrir la puerta. Mientras giraba el pomo, una idea cruzó por mi mente. Esto era solo el comienzo. Las cosas iban a empeorar antes de mejorar. Pero de alguna manera, en medio del caos y la destrucción, sentí una chispa de determinación. Sobreviviría a esto. Tenía que hacerlo. Los días siguientes al incidente fueron un torbellino de declaraciones policiales, visitas al hospital para tratar mis heridas y largas noches de insomnio. No había sabido nada de Mariana desde aquella noche fatídica, y una parte de mí se sentía agradecida por ello. Sin embargo, sabía que esto no era el final. Estaba esperando el otro zapato que iba a caer. Ese zapato llegó una semana después en forma de una llamada telefónica. «Señor Hernández». La voz al otro lado de la línea era suave y profesional. «Soy Alejandro Morales, del Departamento Legal de Global Tech. Me gustaría programar una reunión con usted para discutir un asunto de suma importancia». Global Tech, la empresa donde trabajaba Mariana. Sentí que mi estómago se revolvía. «¿De qué se trata esto exactamente?», pregunté, aunque ya tenía una idea bastante clara. «Preferiría discutir esto en persona si es posible», respondió Morales. «¿Podríamos vernos mañana en nuestras oficinas?». Consideré rechazar la oferta, pero la curiosidad pudo más que mi deseo de dejar todo esto atrás. «Está bien», accedí finalmente. «Estaré allí a las 10 de la mañana». Al día siguiente, me encontré en el imponente edificio de oficinas de Global Tech. Morales me recibió en el vestíbulo y me condujo a una sala de conferencias en el piso 30. Para mi sorpresa, no estábamos solos. Una mujer de mediana edad, con un traje impecable y una mirada penetrante, estaba sentada a la cabeza de la mesa. «Señor Hernández», dijo ella, levantándose para saludarme. «Soy Patricia Vega, directora de Recursos Humanos de Global Tech. Gracias por venir». El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Patricia, la jefa de Mariana, la mujer que, según Mariana, había orquestado todo este desastre. Me senté, manteniendo mi rostro lo más neutral posible. «¿De qué se trata todo esto?».
Patricia y Morales intercambiaron una mirada antes de que ella hablara. Señor Hernández, estamos al tanto de los incidentes recientes que involucran a algunos de nuestros empleados. Entendemos que esto ha sido una situación extremadamente difícil para usted. Solté una risa amarga. Eso es quedarse corto. Patricia continuó como si no me hubiera escuchado. En Global Tech valoramos la discreción y la reputación de nuestra empresa por encima de todo. Los eventos recientes podrían ser perjudiciales si se hicieran públicos. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía esto. Morales intervino. Señor Hernández, nos gustaría proponer un acuerdo. A cambio de su silencio sobre estos asuntos, Global Tech está dispuesta a ofrecerle una compensación sustancial. ¿Me están ofreciendo dinero para que me calle?, pregunté, incredulidad y disgusto mezclándose en mi voz. Lo vemos más como una compensación por los daños emocionales y físicos que ha sufrido, respondió Patricia suavemente. Sacó un sobre de su maletín y lo deslizó por la mesa hacia mí. Por favor, eche un vistazo a nuestra oferta. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Cuando vi la cifra en el cheque, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Era más dinero del que había visto en mi vida. Suficiente para pagar todas mis deudas, renovar el restaurante y aún tener un cojín sustancial. Esto es mucho dinero, logré decir. Creemos que es una compensación justa, dijo Morales. Por supuesto vendría con un acuerdo de confidencialidad. No podría discutir los eventos recientes con nadie, ni tomar acciones legales contra Global Tech o cualquiera de sus empleados. Mi mente daba vueltas. Por un lado, el dinero resolvería muchos de mis problemas. Por otro, aceptarlo se sentía como si estuviera vendiendo mi integridad, permitiendo que Mariana, André y todos los demás se salieran con la suya. ¿Qué pasa si me niego?, pregunté. Patricia se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono más amenazador. Señor Hernández, seamos francos. Usted agredió físicamente a 2 de nuestros empleados. Tenemos testigos que afirman que usted inició el altercado. Si decidimos llevar esto a los tribunales, no le irá bien. Sentí que la ira bullía dentro de mí. ¿Me están amenazando? En absoluto, respondió Morales rápidamente. Simplemente estamos exponiendo los hechos. Esta oferta es una oportunidad para que todos salgamos de esta situación desafortunada de la mejor manera posible. Me quedé en silencio por un largo momento, sopesando mis opciones. Finalmente, tomé una decisión. Necesito tiempo para pensarlo, dije. Patricia asintió. Por supuesto, tómese un par de días. Pero le advierto, esta oferta tiene una fecha de vencimiento. Salí de la oficina de Global Tech sintiéndome sucio y manipulado. Mientras caminaba por la calle, mi mente trabajaba a toda velocidad. No podía dejar que se salieran con la suya, que encubrieran todo como si nada hubiera pasado. Pero tampoco podía permitirme una batalla legal contra una corporación de este tamaño. Fue entonces cuando se me ocurrió. Tal vez podría jugar su juego, pero a mi manera. Aceptaría su oferta, pero no para quedarme callado. Usaría ese dinero y ese tiempo para reunir evidencia, para exponer la verdad de una manera que no pudieran ignorar o encubrir. Esa noche, envié un correo electrónico a Morales. He considerado su oferta, la acepto. Envíeme los documentos necesarios y coordinaremos la firma. Mientras presionaba enviar, sentí una mezcla de determinación y aprensión. Estaba a punto de entrar en un juego peligroso, pero por primera vez en semanas, sentí que tenía un propósito. Iba a hacer justicia no solo para mí, sino para todos los que habían sido manipulados y explotados por Global Tech. El camino por delante sería difícil y arriesgado, pero estaba listo para enfrentarlo. Ya no era el ingenuo chef felizmente casado. Era un hombre con una misión, y nada iba a detenerme. Los días siguientes a mi acuerdo con Global Tech fueron un ejercicio de paciencia y astucia. Por fuera, mantenía una fachada de calma y conformidad.
Por dentro, mi mente trabajaba incansablemente, planeando cada movimiento con meticulosa precisión. El primer paso fue depositar el cheque que me habían dado. Ver esa cantidad de dinero en mi cuenta bancaria me produjo una mezcla de náuseas y determinación. Cada centavo de ese dinero sucio se convertiría en una herramienta para exponer la verdad. Mi restaurante se convirtió en mi cubierta perfecta. Nadie cuestionaba por qué un chef pasaba tanto tiempo en su cocina. Lo que no sabían era que, entre la preparación de platos y la gestión del negocio, yo estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva. Comencé por Mariana. Aunque ya no vivíamos juntos, aún tenía acceso a muchas de nuestras cuentas compartidas y documentos. Pasé noches enteras revisando correos electrónicos, mensajes de texto y registros financieros. Cada pequeña pista, cada inconsistencia, la anotaba cuidadosamente. «Chef, ¿está bien?», me preguntó Ramón una noche, notando las oscuras ojeras bajo mis ojos. Sí, respondí distraídamente. Solo estoy trabajando en algunas nuevas recetas. Pero las recetas en las que trabajaba eran mucho más complicadas que cualquier plato gourmet. Estaba desentrañando una red de mentiras y engaños que se extendía mucho más allá de mi ex esposa. Un día, mientras revisaba viejos estados de cuenta, noté algo extraño. Había transferencias regulares de grandes sumas de dinero a una cuenta que no reconocía. Siguiendo el rastro del dinero, descubrí que la cuenta pertenecía a una empresa fantasma. Más investigación reveló que esta empresa estaba vinculada a Patricia Vega, la directora de recursos humanos de Global Tech. «Bingo», murmuré para mí mismo. Había encontrado mi primera pieza sólida de evidencia de fraude corporativo, pero necesitaba más, mucho más. Así que decidí dar el siguiente paso: infiltrarme en Global Tech. Usando parte del dinero del soborno, contraté a un experto en tecnología. Le pedí que creara un dispositivo de grabación indetectable que pudiera esconder en un botón o en el marco de mis gafas. «¿Está seguro de que quiere hacer esto, señor?», preguntó el técnico mientras me entregaba el dispositivo. «Esto podría meterlo en muchos problemas». «Estoy seguro», respondí firmemente. «Los problemas ya empezaron. Ahora solo estoy buscando la salida». Armado con mi nuevo equipo, comencé a hacer visitas casuales a las oficinas de Global Tech. Cada vez que iba, alegaba que necesitaba discutir algún detalle del acuerdo de confidencialidad. En realidad, estaba grabando cada conversación, cada susurro en los pasillos. Fue durante una de estas visitas que capturé algo verdaderamente incriminatorio. Estaba esperando fuera de la oficina de Morales cuando escuché voces alzadas desde dentro. Reconocí inmediatamente la voz de Patricia. «No podemos seguir así, Alejandro», gritaba ella. «Los números no cuadran. Si alguien empieza a hacer preguntas, todo se vendrá abajo». «Cálmate, Patricia», respondió Morales. «Hemos estado haciendo esto durante años. Nadie va a descubrirnos ahora». «¿Y qué hay del marido de Mariana? ¿Estás seguro de que se quedará callado?». Hubo una pausa antes de que Morales respondiera. «Está controlado. El dinero comprará su silencio, y si no lo hace, bueno, tenemos otras formas de manejar las cosas». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Otras formas? ¿Estaban amenazando mi vida? Salí de Global Tech ese día con el corazón acelerado, pero con una renovada determinación. Ya no solo estaba exponiendo un fraude corporativo, estaba luchando por mi vida. Las semanas siguientes fueron un frenesí de actividad clandestina. Instalé cámaras ocultas en mi casa y en el restaurante, capturando cada interacción que tenía con personas relacionadas con Global Tech. Contraté a un investigador privado para que siguiera a André y a otros empleados clave de la empresa. Cada noche, después de cerrar el restaurante, me encerraba en mi oficina, recopilando y organizando toda la información que había reunido. Lentamente, el rompecabezas comenzó a tomar forma. Global Tech no solo estaba involucrada en fraude financiero. Había sobornos, chantajes e incluso indicios de lavado de dinero. El esquema de relaciones extramaritales era solo la punta del iceberg.
una herramienta más en su arsenal de manipulación y control. Una noche, mientras revisaba algunos documentos, encontré algo que me dejó helado. Era un correo electrónico de Patricia a Mariana, fechado varios meses antes de que nuestro matrimonio se desmoronara. «Recuerda, Mariana», decía el correo, «tu marido podría ser un activo valioso para nosotros. Su restaurante sería perfecto para nuestras operaciones especiales. Haz lo que sea necesario para traerlo a bordo». Sentí que me faltaba el aire. ¿Mariana había intentado involucrarme en sus actividades ilegales? ¿Todo nuestro matrimonio había sido una farsa? ¿Una estrategia corporativa? Esa noche, mientras miraba la montaña de evidencia que había acumulado, tomé una decisión. Ya tenía suficiente. Era hora de pasar a la acción. Pero sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda, alguien en quien pudiera confiar completamente. Pensé en mi viejo amigo Javier, un periodista de investigación. Si alguien podía ayudarme a exponer esta historia, era él. Con manos temblorosas marqué su número. Cuando respondió, solo pude decir unas pocas palabras. «Javier, necesito tu ayuda. Tengo una historia que va a sacudir los cimientos de esta ciudad». Mientras colgaba el teléfono sentí una mezcla de miedo y anticipación. El juego estaba a punto de cambiar, y yo estaba listo para hacer mi movimiento. La reunión con Javier fue intensa y prolongada. Durante horas, le expliqué todo lo que había descubierto, mostrándole cada pieza de evidencia que había recopilado meticulosamente. Sus ojos se abrían más y más a medida que profundizábamos en la red de corrupción y engaños. «Carlos, esto es dinamita pura», dijo Javier pasándose una mano por el pelo. «Pero también es extremadamente peligroso. Esta gente no se detendrá ante nada para silenciarte». Asentí gravemente. «Lo sé. Por eso necesito tu ayuda para hacer esto bien». Javier y yo trabajamos incansablemente durante las siguientes semanas, organizando la información, verificando cada detalle y preparando un informe exhaustivo. Pero a medida que avanzábamos, me di cuenta de que permanecer en la ciudad se volvía cada vez más peligroso. Una noche, mientras cerraba el restaurante, noté un auto oscuro estacionado al otro lado de la calle. No era la primera vez que lo veía. Estaba siendo vigilado. Fue entonces cuando tomé la decisión. Tenía que irme, desaparecer por un tiempo, pero antes, aseguraría que toda la verdad saliera a la luz. Con la ayuda de Javier, preparamos múltiples copias de toda la evidencia. Las enviamos simultáneamente a varias agencias gubernamentales, medios de comunicación y bufetes de abogados especializados en casos de fraude corporativo, todo de forma anónima, por supuesto. La noche antes de mi partida, me reuní con Javier por última vez. «¿Estás seguro de esto, amigo?», me preguntó, preocupación evidente en su voz. Asentí. «Es la única forma. Necesito desaparecer por un tiempo, al menos hasta que todo esto explote. Prométeme que seguirás presionando desde aquí». Javier me dio un fuerte abrazo. «Lo prometo. Cuídate, Carlos, y mantente en contacto». A la mañana siguiente, antes del amanecer, cargué mi auto con las pocas posesiones que había decidido llevar conmigo. Miré por última vez el restaurante que había sido mi sueño y mi vida durante tantos años. Con un suspiro, subí al auto y me alejé, sin mirar atrás. Conduje durante horas, siguiendo la costa. Finalmente, llegué a un pequeño pueblo pesquero que había descubierto en mis investigaciones. Parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo, tranquilo, alejado de todo, pero con suficiente movimiento turístico para abrir un modesto restaurante. Los primeros meses fueron difíciles. Extrañaba mi antigua vida, mi restaurante, incluso la ciudad que había sido mi hogar durante tanto tiempo. Pero poco a poco, comencé a adaptarme. Abrí un pequeño local frente al mar, ofreciendo pescados y mariscos frescos. Lo llamé Nuevo Amanecer, un nombre que reflejaba mi esperanza de un nuevo comienzo. Trataba de no pensar demasiado en el pasado,
en Mariana, en Global Tech. Me enfocaba en mi nuevo negocio, en conocer a mis vecinos, en disfrutar de la tranquilidad de la vida junto al mar. Pero cada noche, antes de dormir, revisaba las noticias, esperando ver algún indicio de que la verdad finalmente había salido a la luz. Pasaron meses sin ninguna noticia significativa. Comenzaba a temer que todo hubiera sido en vano, que de alguna manera Global Tech hubiera logrado encubrir todo. Entonces, una mañana de domingo, mientras preparaba el restaurante para abrir, mi teléfono sonó. Era Javier. Carlos, enciende las noticias. Ahora. Con el corazón acelerado, encendí el pequeño televisor que tenía en la cocina. Y ahí estaba. Imágenes de policías escoltando a Mariana, André, Patricia y otros ejecutivos de Global Tech fuera de las oficinas de la empresa. El titular en la parte inferior de la pantalla rezaba: Mega escándalo de fraude corporativo sacude a Global Tech. Múltiples arrestos realizados. Me dejé caer en una silla, sintiendo que todas mis fuerzas me abandonaban. Después de tanto tiempo, después de tanto esfuerzo y sacrificio, finalmente se había hecho justicia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Las noticias no paraban de llegar. Global Tech se desmoronaba bajo el peso de las acusaciones. Cada día surgían nuevos detalles, nuevas revelaciones. Mi nombre nunca fue mencionado, pero podía ver cómo cada pieza de evidencia que había recopilado jugaba un papel crucial en el caso. Una semana después del arresto inicial, recibí otra llamada de Javier. «Lo logramos, amigo», dijo, su voz llena de emoción. Mariana, André, Patricia, todos se enfrentan a décadas en prisión. La evidencia es abrumadora. Sentí una mezcla de emociones, alivio, satisfacción, pero también una punzada de tristeza. A pesar de todo, una parte de mí aún recordaba los buenos momentos con Mariana, la vida que habíamos planeado juntos. «Gracias, Javier», respondí finalmente. «No podría haberlo hecho sin ti». «¿Vas a volver?», preguntó. Miré por la ventana de mi pequeño restaurante, viendo el sol ponerse sobre el océano. «No, creo que no. He encontrado paz aquí. Es hora de dejar el pasado atrás y concentrarme en mi futuro». Esa noche, mientras cerraba el restaurante, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El dolor, la traición, la lucha, todo había valido la pena. La justicia, aunque tardía, había llegado. Caminé por la playa, sintiendo la arena entre mis dedos y escuchando el suave rumor de las olas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar libremente. El peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se había levantado. Miré hacia el horizonte, donde el cielo se fundía con el mar. Mi vida había dado un giro completo, llevándome por un camino que nunca hubiera imaginado. Pero aquí estaba, más fuerte, más sabio, y listo para lo que el futuro pudiera traer. Con una sonrisa, me di la vuelta y caminé de regreso a mi restaurante. Mañana sería un nuevo día, un nuevo capítulo en mi vida. Y esta vez sería en mis propios términos.